para poder tener un registro de esta actividad y luego subir las redes sociales, quisimos hacer algo más íntimo esta vez, más un conversatorio para poder dialogar, conversar de verdad, algo que cuando es abierto y está abierto en las redes sociales no se da tanto esa instancia. Así es que bienvenido a este diálogo, más que conversatorio, sobre mediciones de pobreza energética en Puyuhuapi, donde vamos a conocer los resultados de la encuesta que se aplicó el verano pasado, en la localidad que está ubicada en la comuna de Cisnes, en la región de Aysén, donde el SEGA ya lleva bastantes años trabajando y hemos realizado varios proyectos relacionados con el uso de la geotermia. Este webinar se enmarca en el proyecto FIC, de factibilidad de cogeneración geotérmica, que es financiado por el gobierno regional de Aysén, y lo organizamos en conjunto con la Red de Pobreza Energética. Vamos a conocer los resultados de esta encuesta, que fue aplicada con un instrumento diseñado por la Red P, por la Red de Pobreza Energética, y adaptado al territorio. Pero antes, además de conocer los resultados, vamos a conversar antes sobre la pobreza energética, lo cual analiza las distintas condiciones de vulnerabilidad de los hogares en relación al acceso a una electricidad estable, por ejemplo, al acceso al agua caliente sanitaria, a las condiciones de confort térmico, tanto en invierno como en verano, lo cual también está relacionado con el tipo de calefacción que tienen los hogares, el uso de la leña. Por ejemplo, en el sur de Chile, uno de los grandes problemas que conlleva los niveles de contaminación intradomiciliaria y también regional, que impactan negativamente la salud de las comunidades de nuestro país. En el SEGA somos un centro de excelencia, un FONDAP, que si bien nuestra línea de trabajo se enfoca en la geología, en las ciencias de la Tierra, tenemos una línea de trabajo transversal a todo nuestro quehacer, que es la unidad de geotermia y sociedad, cuyo foco son los aspectos sociales, el trabajo con las comunidades y todo lo que tiene que ver con los cambios culturales, velando siempre en pro de un acceso a una energía de calidad, a una fuente limpia y estable, para combatir las desigualdades de energía y una desigualdad en salud y social que está relacionado con este tema. Sigo aceptando gente, por eso me muevo para todos lados. Vamos a tener, bueno, y en este tema del acceso a la energía entra el tema de las plantas de generación y de cogeneración a pequeña escala, juegan un rol fundamental para poder cumplir con ese objetivo. Así que bienvenidos, vamos a tener 3 presentaciones. Vamos a comenzar con Nicolás Pérez, investigador del SEGA. Luego va a exponer Catalina Amigo, de la Red de Pobreza Energética. Les pido que silencien sus micrófonos, porque voy a tener que silenciarlos a todos, si no. Ahí están tocando una... ¿Escuchan? Ya, los silencié a todos. Y Catalina Amigo, que es la coordinadora de la Red de Pobreza Energética, y luego va a exponer Sofía Vargas, y luego vamos a tener un espacio de conversación, de diálogo, que es lo que pretendemos con esta reunión. Así es que me callo y dejo la palabra a Nico Hurtado. Te voy a dejar como coanfitrión para que puedas dejar silenciado tú los micrófonos, Nico. ¿Ya? Ya, súper. Así que déjame dejarte como Nico Pérez, por si acaso. Segundo, sí. ¿Qué dije? Dije Hurtado. Hurtado, pero era lo mismo. Perdón, Sí. vi justo el chat de Nico Hurtado, otro investigador del SEGA que está por ahí. Ya. En todo caso, para partir, yo no voy a hacer una presentación. Ah, ya, entonces no te dejo como anfitrión. Sí. ¿Por qué en una presentación? Porque realmente hoy día este conversatorio, diálogo, la estrella de este diálogo es los resultados de estas encuestas, ¿ya? Que son bien interesantes, encuestas que he desarrollado muy bien, como dijo Luz, por la Red de Pobreza, y aplicado por SEGA, y principalmente por nuestra investigadora de la línea de sociedad, Sofía Vargas, ¿ya? Es un gran trabajo, yo felicito realmente, felicito a Sofía y también a todo el equipo que estuvo detrás de esta encuesta, Juan Sáenz, Sebastián Leiva, Mantu, Herman, que son las personas que levantaron la información. Y voy a hacer una pequeña introducción solamente de qué es este FIC y por qué estamos presentando eso. Entonces, para no robarle más minutos
a entender los resultados de la encuesta, que es el foco de este diálogo. Ya, ¿por qué el FIC? Realmente este FIC de factibilidad de cogeneración geotérmica en Puyuhuapi es un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años con apoyo del gobierno regional. ¿Ya? Llevamos SEGA como un centro, un instituto de investigación, lleva más de 5 años trabajando en la región de Aysén, gracias a interés y particular del mismo SEGA y de varios investigadores, y además también gracias a los fondos de investigación que permite el gobierno regional para concursar. Entonces, ahí hay un agradecimiento al gobierno regional por esa confianza, y lo que van a ver ahora es un trabajo muy largo, realmente es un pequeño ladrillo en este gran muro que es al final lo que se tiene que construir para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y también, bueno, mencionar que el apoyo del gobierno no ha sido solamente desde el gobierno regional, sino que también desde las instituciones particulares de la región de Aysén, como la Seremía de Energía, de Minería y de Medio Ambiente. Ahí vi un par al Nico Smith y Nico Carbone que estaban por ahí ya conectados. Bueno, el FIC, ¿de qué se trata? Este FIC es, como bien lo dice el nombre, busca entender la factibilidad de una planta de cogeneración geotérmica, y ahí hay que entender primero la palabra cogeneración, que yo creo que muchos la manejan, pero quiero mencionarla para que no quede duda. Y la cogeneración, ¿qué significa? Generar electricidad en una planta y aprovechar el calor residual de una planta. Generalmente cuando uno produce electricidad hay mucho calor que se libera al ambiente. Entonces hay una oportunidad para aprovechar ese calor y darle un uso que sea coherente con las necesidades sociales de las comunidades que estén cerca de esta planta. ¿Qué usos pueden tener? Por ejemplo, calefacción distrital. Pueden haber invernaderos, secadores de leña, también incluso hasta un balneario, ¿ya? Entonces hay muchas posibilidades que se abren cuando uno evalúa la cogeneración y que trae beneficios tanto económicos para quienes invierten y sociales, porque, por ejemplo, en una calefacción distrital se disminuiría mucho la contaminación producto de la leña, ¿ya? Entonces, ese es el proyecto y eso es la cogeneración, y el proyecto que la factibilidad se puede analizar de muchas perspectivas. Y particularmente en este proyecto se analiza desde una perspectiva multidimensional, desde el área de geología, que es donde participo principalmente yo, bueno, con un montón de investigadores, pero es donde más estoy metido particularmente. Y hay un análisis también ingenieril, que tiene que ver con la capacidad de la red de distribución, donde Aysén, la empresa, nos ha también facilitado muchos datos y ha participado de muchas reuniones que han sido bien clarificadoras de la realidad del sistema eléctrico de Palena. Hay una parte legal, un análisis porque hay que entender qué pasos legales se tienen que cumplir para que esto sea factible, y también el área social, que es muy importante y por eso estamos acá, ¿ya? Es importante, como es un proyecto de cogeneración, no solamente generación eléctrica, que el uso térmico tenga una coherencia con la realidad local y del espacio donde se generaría esta planta, que es Puyuhuapi. Bueno, y lo último, el por qué estamos presentando esto. Este proyecto FIC ya lleva un año, es un proyecto de 2 años, y partió en diciembre de 2019, en enero, bueno, verdad, venimos levantando información desde antes, pero todo el año pasado fue un año donde levantamos mucha información, analizamos resultados, y a principio de este año logramos, después de todas estas dificultades que generó la pandemia, ir a terreno y levantar más información nueva, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya estamos presentando los primeros resultados de algunos trabajos que hemos realizado en terreno, particularmente la encuesta sobre pobreza energética para Puyuhuapi. Eso. Muchas gracias, y así que, Luz, te devuelvo no sé si te tengo que devolver la administración o algo. No, no tienes que devolverme nada, no me debes nada. Gracias, Nico. Y comencemos con la presentación de Catalina Amigo, la Cata de la Red de Pobreza Energética. Ella va a presentar Pobreza Energética, desafíos para avanzar en una transición energética justa. Y Catalina es coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética, es investigadora también del Núcleo de Estudios Sistémicos, ella es antropóloga social y magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile.
y actualmente está cursando el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en nuestra Casa de Estudios. Además participa en la coordinación ejecutiva de la Red de Inclusión Energética Latinoamericana y sus temas de interés se relacionan con transición energética justa, cambio climático, sistemas territoriales, transdisciplina e interfaz ciencia política. Cata, te estoy dejando de administradora, de anfitriona, así que vas a tener que mirar para admitir gente. Perfecto, no hay problema. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Y comenzamos con tu presentación. Gracias. Súper, muchas gracias Luz, Sofía, Nicolás, bueno, Diego y a todo el equipo del SEGA que está aquí detrás de este proyecto. Me parece que es muy importante y celebro que se esté haciendo hoy día este conversatorio, porque además, bueno, a mí Puyuhuapi es una localidad que conozco desde muy cerca porque hice mi tesis del pregrado allá, así que me emociona mucho además poder estar aquí compartiendo hoy día con ustedes. Así que eso, yo traje muy brevemente una presentación sobre el marco conceptual general que hemos construido en torno al concepto de pobreza energética desde la red. La red es una plataforma de colaboración que busca precisamente coordinar distintos actores en torno a una definición común que nos permita avanzar juntos en estos desafíos asociados a la transición energética y poniendo un acento ahí en todo lo que es la transición energética justa, entendiendo que estos procesos tenemos que impulsarlos desde distintos puntos de la sociedad para que todas y todos podamos generar las transformaciones necesarias para poder enfrentar los desafíos, por ejemplo, asociados al cambio climático, entre otros. Así que, como marco general, ¿por qué es importante hablar de pobreza energética? Es importante hablar de pobreza energética porque tiene como fenómeno importantes efectos en la salud de las personas, además de también efectos en las oportunidades sociales y educativas, como hemos visto, por ejemplo, ahora durante la pandemia del COVID-19, hemos visto la importancia que tiene, por ejemplo, tener acceso a electricidad, tener acceso a un espacio calefaccionado dentro de la vivienda, a los servicios, por ejemplo, asociados a cocción de alimentos, etcétera, son elementos vitales dentro de un hogar para poder satisfacer las necesidades energéticas. Además, porque se vincula a estos desafíos del siglo XXI, como mencionaba, cambio climático por una parte, pero también, por ejemplo, a los desafíos asociados a la desigualdad y al envejecimiento de la población. Es un objetivo que también ha sido posicionado a nivel internacional, dentro de ellos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible asociado al ODS 7, que tiene que ver con garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Está presente en la agenda política también de nuestro país, Energía 2050, y es en general un desafío que ha sido también impulsado desde la sociedad civil, el sector privado y la academia también, que han cumplido un rol muy importante en desarrollar innovación social y tecnológica, dentro de la cual, por supuesto, la geotermia ahí juega un rol muy importante. La red de pobreza energética, como les decía, tiene este fin de generar esta plataforma de colaboración para asumir que la pobreza energética es un problema complejo, que requiere un enfoque que sea integrador, desde múltiples disciplinas y también desde los distintos actores que componen la sociedad. Es un espacio para discutir estas necesidades energéticas y entender que estas requieren también de la articulación no solo del conocimiento científico, sino también del conocimiento local, y en este contexto la participación resulta fundamental. Y para también, como mencionaba al inicio, colaborar potenciando la toma de decisiones basada en evidencia y en coordinación intersectorial dentro de los distintos organismos del Estado. Aquí, bueno, hay varias caras que conozco de la región de Aysén con las que hemos trabajado ya en este tema. Y bueno, el concepto de pobreza energética que hemos propuesto define un hogar en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que estos sean adecuados a sus distintas necesidades, que sean confiables, que no generen contaminación y que estos además sean seguros para la vida y para el desarrollo de las personas en el hogar. Estos servicios energéticos además deben cubrir las necesidades fundamentales y básicas, que se las voy a explicar en breve, para permitir de esta manera sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Y ahí la definición tiene un asterisco, un pequeño asterisco que es muy importante, que tiene que ver con que tanto las necesidades como los servicios energéticos deben ser definidos considerando el contexto tanto histórico, temporal, como también territorial. Porque obviamente hablar de pobreza energética en Arica es completamente distinto que hablar de pobreza energética en Santiago, en Renca, en Coyhaique o en Puyuhuapi, ¿no? Entonces es muy importante
considerar el contexto tanto territorial como sociocultural específico de cada uno de los territorios donde queremos observar este fenómeno. Las necesidades fundamentales y básicas de energía, ambas son igualmente importantes, sin embargo hacemos esta diferencia porque las primeras, las fundamentales, son necesidades que se satisfacen con servicios energéticos que tienen impactos directos en la salud de la población. Por ende, son como de cierta forma necesidades que nosotros debiésemos asegurar su satisfacción en todo el país, ¿no? Independiente de la condición territorial o de la condición cultural. Mientras que las necesidades básicas pueden variar mucho más en función de esta pertinencia territorial y cultural. Entonces en ellas, por ejemplo, es particularmente importante el confort térmico, por ejemplo, en la región de Aysén, que sabemos que presenta características muy particulares dadas las condiciones históricas y territoriales que han habido en la región, por ejemplo, asociadas al uso intensivo de leña, y ese tipo el uso, por ejemplo, de artefactos como la cocina a leña, que satisfacen muchas de estas necesidades, a través de la utilización, por ejemplo, de un solo artefacto. Esto genera como un nudo importante como de comprender de mejor manera para poder buscar formas de también de enfrentar los problemas asociados que han habido a este uso intensivo de leña, como bien todos sabemos, la contaminación atmosférica. En ese contexto, entonces, nosotros identificamos esta definición que decimos acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, se descompone de esta manera, ¿no? Tenemos el acceso a ciertos servicios energéticos que agrupamos en 3 grandes grupos, que son la cocción de alimentos e higiene, la iluminación y dispositivos eléctricos y la climatización de la vivienda. El acceso, a su vez, tiene que ser equitativo, que significa que para los hogares acceder a estos servicios no implique, por ejemplo, un gasto excesivo, o a su vez no genera un subgasto que tiene que ver, por ejemplo, con que los hogares dejen de gastar en energía para poder gastar en otras necesidades como pueden ser, por ejemplo, alimentación, educación, salud, etc. Y que la energía a la que ellos acceden sea de alta calidad, ¿no? Y en esto es clave aquí el cómo aseguramos que los territorios tengan un mejor acceso a energía de calidad, y que a su vez este acceso, esto sea considerado desde la pertinencia territorial, ¿no? Que efectivamente estemos satisfaciendo aquellas necesidades que los territorios identifican como las más necesarias y las más adecuadas. Entonces nosotros construimos desde la red de pobreza energética un set de indicadores, que es lo que, bueno, Sofía les va a presentar luego con más detalle, pero que se agrupan estas 4 grandes dimensiones que tienen que ver con la misma definición que les mostraba previamente, y que a nivel de país tiene estos resultados, ¿no? Tenemos hoy día importantes brechas en materia de pobreza energética, por ejemplo, asociadas a los problemas de eficiencia energética en la vivienda, donde tenemos un 66,2% de las viviendas en el país que presenta estas condiciones. Tenemos en general un 34,3% de los hogares en todo el país que presenta problemas asociados al acceso equitativo, ¿no? O sea, que está o gastando excesivamente o limitando su gasto en energía. Tenemos importantes, por ejemplo, brechas también asociadas a las interrupciones eléctricas que sufren los hogares y que obviamente están poniendo en duda la calidad, ¿no?, de este suministro. Y también importantes brechas asociadas, por ejemplo, al agua caliente sanitaria. Entonces, en este contexto, la pregunta es si es que es lo mismo hablar de pobreza energética en la región de Aysén que en otras partes del país. Obviamente no. Nosotros presentamos estos datos genéricos porque tenemos importantes también desafíos asociados a la generación de datos en el país. Nosotros construimos este indicador de pobreza energética con los datos disponibles. Sin embargo, propusimos también un estándar de acceso a energía de calidad a partir del cual diseñamos un instrumento. Y lo que les va a presentar Sofía ahora tiene que ver precisamente con la aplicación de este estándar que nos permite comprender la pobreza energética en todas sus dimensiones y con un nivel de complejidad y profundidad que es en el fondo lo que nosotros más, digamos, recomendamos para poder comprender efectivamente las múltiples dimensiones y aristas que tiene este fenómeno, y con la particularidad de entenderlo, en este caso en la localidad de Puyuhuapi, en la región de Aysén. Entonces, solo para cerrar algunos elementos, me parece importante destacar que es importante que en el caso, por ejemplo, de la región de Aysén, pensemos más allá de la contaminación, que es uno de los problemas que nos lleva varios años aquejando. Sin embargo, tenemos que considerar también cómo fortalecemos el acceso también a todos estos servicios energéticos que sabemos que son fundamentales para el desarrollo humano y social de la población.
cómo también pensamos en los impactos que van a tener estos cambios en los territorios, por ejemplo, el impacto que puede tener la disminución del consumo de leña en la reconversión laboral, por ejemplo, en la configuración del mercado de la leña que tiene, por ejemplo, en este territorio, cómo potenciamos el desarrollo también de estos servicios energéticos que sean más sustentables, y cómo avanzamos en el fondo en esta transición energética considerando todos estos elementos, considerando la dimensión sociocultural y también la dimensión territorial que marca el cómo definir cuáles necesidades nos parecen más relevantes y cuáles no, ¿no? Y eso nos define una agenda de cómo trabajar en avanzar en este objetivo. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que el potencial de la geotermia en el marco de la pobreza energética y de este análisis más integral es tremendo, y para esto es muy importante poder conocer bien y diagnosticar bien los impactos y las posibilidades que pueden tener esta energía renovable para satisfacer las necesidades energéticas de los hogares de una localidad como Puyuhuapi. Así que eso, muy agradecida de la invitación, quedo atenta igual a las dudas y comentarios que puedan haber. Les dejo ahí también el correo de contacto de la Red de Pobreza Energética y nuestras redes sociales, así que eso, muy agradecida también. Gracias, Cata. Y justo terminaste con el mail, que es algo que les quiero pedir que vayan anotando en el chat en el transcurso de lo que queda de este diálogo, de este conversatorio, sus correos, porque como esta conversación no la estamos transmitiendo por redes sociales, les vamos a mandar luego el link, por si también quieren, el link de este video, por si quieren compartir y para también tener sus datos relacionados para convocarlos a otras actividades, para que podamos compartir información. Así es que eso, ahora vamos con Sofía Vargas, que nos va a presentar. Anfitriona a Sofía, por si acaso. Sí, está de anfitriona ya. Atenta, Sofía, si es que alguien más llega a la sala, por favor. Que nos va a presentar la medición de pobreza energética en Puyuhuapi. Sofía es la encargada del área de geotermia y sociedad del SEGA. Trabaja los aspectos sociales, culturales asociados a esta energía limpia y renovable y estable. Y ella es investigadora social con estudios de comunicación y actualmente es estudiante doctoral de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la ETH. Sofía, adelante con tus 15 minutos de tiempo para iniciar el diálogo. Gracias, Luz. Tú me avisas cuando queden 5. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Bueno, gracias a todas y a todos por estar acá. Vamos a hacer una revisión somera, diríamos, de los principales resultados y hallazgos de esta medición. Es un trabajo que lideramos con Juan Sáenz en el contexto del proyecto FIC. Entonces, básicamente vamos a revisar la descripción de este proceso, las motivaciones, resultados y un par de conclusiones. Dentro del proceso, ¿por qué incluir la visión social y territorial en un análisis de una planta de cogeneración geotérmica, en este caso, ¿cierto? Primero porque hace ya la investigación social en geotermia lleva como 10, 15 años, es bastante reciente, pero hay estudios ya que relevan la importancia de la incorporación social en estos análisis iniciales. Y en particular en los proyectos geotérmicos, porque como todos sabemos hay harta incertidumbre respecto a cómo es el recurso, entonces hay desconocimiento sobre la tecnología, entonces es importante. Por otra parte, la aceptación o percepción social de los proyectos geotérmicos no es una relación binaria, es mucho más amplio, es como una escala de grises, que es importante conocer. Y tengo a alguien acá que necesito aceptar, pero para eso tengo que dejar de compartir la pantalla. A ver. Puedes abrir el display de los participantes. Sí, ahí está. Gracias, Carlos. Bueno, sigo entonces. Las variables sociales no son binarias, ¿cierto? Hablamos de que no solamente son variables económicas, por supuesto, si la gente aprueba o rechaza un proyecto, es una matriz, o sea, una escala, finalmente. Y esto depende de las relaciones que tiene la empresa con los territorios, de cómo se vincula la comunidad desde el comienzo o antes incluso. En el caso de la geotermia hay una fase de exploración que incluso tiene que ver antes de perforar, y eso de hecho es lo que estamos y nos convoca hoy.
Entonces, básicamente, una motivación clave acá es que la incorporación de la mirada comunitaria y territorial es fundamental para poder promover proyectos que sean exitosos y que finalmente se lleven a cabo. En el marco del FIC, es cierto que este es el proyecto que busca proponer, evaluar si es que es factible una planta de cogeneración en Puyuhuapi. El objetivo específico de la componente social está asociado a las barreras, y entender las barreras de entrada de un proyecto de este tipo y oportunidades sociales. Entonces, en ese contexto más específico, esta encuesta lo que busca es describir la localidad de una mirada energética para poder proponer, si es que fuese factible el proyecto, una hoja de ruta con coherencia territorial. Eso es lo fundamental acá. En ese contexto, entonces, lo que nosotros hicimos fue ocupar este instrumento que fue una encuesta, como ya señaló Catalina y Luz, es una encuesta que se construyó con los indicadores que lleva trabajando la red de pobreza energética en los últimos 3 años. Se aplicó en enero, y el equipo de encuestadores y el trabajo territorial lo hicieron compañeros de la región, que estuvieron viviendo en Puyuhuapi durante 3 semanas. Fue una encuesta puerta a puerta. Se adaptó, ¿cierto?, a la realidad local, digo, con algún par de preguntas. Este es un instrumento que ya ha sido ocupado por la red en otras comunas, como en Renca, y lo que nosotros hicimos fue que dividimos Puyuhuapi de acuerdo al catastro de edificaciones y loteos, vimos cuáles eran efectivamente viviendas y cuáles correspondían, por ejemplo, a arriendo de cabañas u otra ocupación, y ahí fue cuando el equipo empezó a hacer estas encuestas. Como mencionó Catalina, el instrumento que aplicamos tenía cerca de 70 preguntas, donde las áreas generales eran gastos en energía, antecedentes de la vivienda, del hogar, en salud, electricidad, por supuesto, calefacción y agua caliente sanitaria. Además, nosotros con las componentes que vimos, que señalé al principio, era importante comprender los imaginarios territoriales y la percepción sobre la geotermia, entonces integramos un par de preguntas abiertas. Con eso sobre la mesa voy a ir ahora explicando un poquito los resultados principales, los detalles de este informe, y de las 70 preguntas las vamos a tener para fin de mes, así que cuando nos dejen sus correos les vamos a hacer llegar ese informe. Pero en términos generales fueron 122 hogares encuestados. Si bien de acuerdo a la información del censo hay cerca de 310 viviendas en Puyuhuapi, no todas corresponden a viviendas donde viva un hogar. O sea, no es un hogar, es una cabaña que a veces se arrienda para turismo, de las cuales entonces al final el universo eran 255 y de esos participaron 122. 65 hogares decidieron no participar, y eso es un poco comprendiendo el contexto de emergencia sanitaria en la que estamos. No todas las personas estaban dispuestas a ser entrevistadas, entonces había un contexto distinto un poco a años anteriores. Y estos 122 hogares representan cerca de 345 personas. Este es el mapa de Puyuhuapi. Bueno, la mayoría de los que están acá en la reunión son de la región. Solo mostrarles acá que los puntos marcados en color verde son los hogares que pudimos encuestar. Digo. Bueno, entonces, pasando a la caracterización territorial, es una comunidad que en su mayoría, cerca del 80%, lleva bastante tiempo viviendo en Puyuhuapi, más de 30 años. Hay por lo mismo arraigo en el territorio. Los hogares están compuestos de una forma equilibrada entre 2 y 4 habitantes, o sea, individuos por hogar, que casi eso bordea los 20 y 30%. En cuanto al jefe o jefa de hogar, está bastante proporcional, 55 hombres y 45 mujeres, y se caracteriza también por tener casi un 50% con un puro ingreso en el hogar, y el segundo con 2 ingresos. En cuanto a la salud, que es un tema clave acá, porque bueno, sabemos que algo que pasa en las localidades donde, por ejemplo, no hay liceos, es que la población joven viaja y empiezan a envejecerse las comunidades. Y en ese contexto eso es lo que pasa en Puyuhuapi, y es importante tener los datos de las personas que son electrodependientes, porque, por supuesto, contar con un sistema de acceso
que no es eficiente, que hay varios cortes, podría afectar. Sin embargo, lo que nos mostró en la encuesta es que no hay electrodependiente hasta ahora, aunque sabemos que está envejeciendo, probablemente la realidad en 15 años va a ser distinta en Puyuhuapi por justamente el envejecimiento de la comunidad. Y en cuanto a las enfermedades respiratorias, en general, cerca del 90% no tiene alguna enfermedad respiratoria crónica, solo un 7% destaca el asma. Dentro de los antecedentes energéticos, el 100% de las viviendas encuestadas cuentan con energía eléctrica y cerca del 90% de ese 100% tiene un medidor propio. Una de las principales acá, punto como a señalar, es la cantidad de interrupciones que se presentan, y un poco la gente nos contaba que era un tema importante. Se registran más de 22 interrupciones en el año, y voy a poner acá, y de las cuales al menos el 20% de esos cortes, ¿cierto?, tienen una duración entre 1 y 4 horas, y cerca del 80 menos de 1 hora. Si bien en los cortes es un punto importante, no se identifican como que esos cortes son generados por conexiones internas dentro del hogar, sino que externas. Y la alta y la baja de los voltajes en general no es percibida por la población, con un 60% que declara que no hay cambio de voltaje al interior del hogar. Otro aspecto importante en cuanto al uso de la electricidad es cuando se requiere para iluminación, y acá por condiciones territoriales, por supuesto, la necesidad en invierno es mucho mayor, se triplica la cantidad de horas que se utiliza la electricidad para iluminación. Dentro de los antecedentes energéticos, calefacción, cocción y agua caliente sanitaria, lo que podemos señalar como para poner unos puntos en la discusión y después podemos analizar en profundidad más adelante, es que, como todos sabemos, el combustible más importante en la localidad es la leña. Admitir. Es la leña, ¿cierto? Y la leña permea distintas actividades, no es solamente calefacción, como lo vamos a ver más adelante. Hablamos de, cuando se habla de calefacción y climatización, es la leña, donde los aparatos son la cámara doble y la cocina de leña. Entonces pasamos de la calefacción como una estufa, pero en este caso hay una figura importante que es la cocina a leña. Cuando hablamos de agua caliente sanitaria, si bien más del 60% utiliza gas licuado como fuente para utilizar agua caliente sanitaria, la leña también hay un porcentaje no menor, que es cerca del 30% que ocupa la leña para agua caliente sanitaria. Dentro de esto, en general, también hay acceso a agua caliente sanitaria, solo un 3% no tiene acceso. Bueno, se repitió esta lámina. ¿Qué artefacto utiliza para cocción, cierto? La cocina a leña y el gas licuado son las principales fuentes. ¿Dónde adquiere la leña? Eso es un punto importante, ¿cierto? Por el acceso a este recurso. Cerca del 45% lo compra en Puyuhuapi, pero hay un punto no menor que compra la leña en Lago Verde. Y hay otro porcentaje que en Coyhaique o La Junta. El origen del gas licuado sí hay acceso en Puyuhuapi, y casi el 90% compra el gas licuado, que es la principal fuente, ¿cierto?, para la cocción de alimentos en la misma localidad. En cuanto al gasto en calefacción, ahí un poco comparando lo que señalaba Catalina en su presentación, el gasto es entre 70 y 90 mil pesos dependiendo de cuántos ingresos hay en el hogar. Pero de acuerdo a la información que levanta la red a partir de distintas fuentes, el promedio nacional es cerca de 40 mil pesos. Entonces es un porcentaje bastante alto, sobre todo considerando el ingreso de las familias en Puyuhuapi. Dentro de los antecedentes de la vivienda, pero no estar pasando muy rápido porque son varios datos, pero el tiempo apremia en general. Entonces, las viviendas, bueno, en general son propietarios y propietarias de las viviendas, cerca de un 80%. Son viviendas aisladas
no son sistemas, o sea, no son casas pareadas, son casas aisladas. Y el 45% es un piso, después cerca del 50% son 2 pisos y 2% de 3 pisos. Si bien estas casas son distintas unas de otras, ¿cierto? Porque si ustedes han podido conocer, algunos que hasta estaban en Santiago, pero han podido conocer Puyuhuapi, son viviendas que no necesariamente... Hola, Vini, tú hablas con Rocío de la UDP. Voy a bajar, un segundo que fantástico, necesito yo bajar. también, por eso vi que decía llamada de Manuel y dije, oh, ¿qué pasó? Voy a llamar a Manuel. Ya, ahí sí, perdón. Estoy manejando los controles y no soy tan buena para hacer 2 cosas a la vez. Ya. Va súper, Sofía, va súper, súper. Ya. Entonces, estábamos diciendo que las viviendas son distintas unas de otras, como visualmente. Sin embargo, hay cosas que se parecen y en su mayoría fueron construidas antes del año 2000. Los metros cuadrados por viviendas son entre 50 metros y 100. Y algo que tienen en particular que son similares, a pesar de que son distintas como en lo visual o el diseño de la vivienda, es que en su mayoría tiene vidrio simple y son en su mayoría de madera. Solamente un 30%, o sea, no es menos del 30%, pero hay un 30% que sí reconoce con tener hongos o marcas de humedad en el interior de la vivienda. Y como les señalaba, que ahí vamos viendo distintas imágenes de cómo es la vivienda en Puyuhuapi, si bien lucen distintas, en su mayoría son tabiquería de madera, que es cerca del 90%, y tiene esta particularidad que es con un puro vidrio, que no es menor considerando las condiciones climáticas de Puyuhuapi. En cuanto a las viviendas algo que pasa también en Puyuhuapi, es cierto que hay más de una vivienda, a veces en el terreno, y eso pasa porque por supuesto es un lugar que tiene vocación turística, y ahí el 30% de los encuestados contaban con más de una vivienda para poder justamente tener un ingreso extra por el turismo. En cuanto a la aislación térmica, que eso igual es un punto clave, hay un 30% que ha invertido en aislación térmica en los últimos años, de los cuales esta es la distribución, ¿cierto? Hay un 50% de ese 30% que ha invertido más de $1 millón en los últimos 3 años para mejorar la aislación térmica de su vivienda. Sin embargo, este es un punto clave también cuando hablamos de pobreza energética, que es el confort térmico. Catalina lo señaló en su minuto en su presentación, y bueno, el confort térmico es una experiencia asociada al calor o al frío, ¿cierto? Individual, que afecta a la salud, afecta el rendimiento académico, escolar, laboral, y es un punto importante para describir si un hogar o una familia está o no en pobreza energética, y en este caso es cerca del 60% de los hogares que pasan calor en verano en su vivienda, y el mismo porcentaje pasa frío en invierno. Entonces no es menor ese dato, sobre todo considerando que las familias están invirtiendo en mejoramiento térmico, en cuanto como es interesante para un siguiente paso quizás entender en qué se está invirtiendo y qué es lo que marca esta sensación de confort como tan inestable de confort térmico. Sofía, llevas 15. Ya, y esto es lo último, imaginarios territoriales, y ahí nosotros hicimos 2 preguntas para saber qué les gustaba de la localidad y cómo les gustaría que fuera Puyuhuapi en los siguientes 30 años, para un poco entender cómo se podría insertar o no insertar un proyecto geotérmico. Y bueno, con Atlas T pudimos llegar a esta nube de respuestas. Esta era una pregunta abierta, donde la principal valoración al territorio está asociada a la tranquilidad, a la gente, a la seguridad, y todo con un eje fundamental acá en el paisaje y la naturaleza. ¿Cómo les gustaría que fuera Puyuhuapi en 30 años? Acá nos muestra algo bien interesante, porque hay una necesidad de ciertos cambios, como de mejora, ¿cierto? Que se releva el concepto de mejora, pero también que siga todo igual. Entonces eso nos da un punto importante para incluir en el caso de construir un proyecto energético, idealmente geotérmico en la localidad,
tiene que considerar esta particularidad, que tiene que ser un proyecto pequeño y que no afecte justamente lo que nos dijimos anteriormente, que era la tranquilidad, la naturaleza, que son los ejes claves del arraigo territorial. También preguntamos sobre las principales necesidades energéticas de Puyuhuapi, también era una pregunta abierta, y ahí los puntos claves son costos, la calidad del suministro asociado a la inestabilidad eléctrica, el tema del alumbrado público, mejorar el alumbrado público y también el mejoramiento térmico de las viviendas. Entonces, al final, todo lo que pudimos levantar de forma cuantitativa, ¿cierto? Tiene totalmente coherencia con la percepción cualitativa de la comunidad. Y sobre geotermia, voy a señalar solamente 2 preguntas. Preguntamos si estaba de acuerdo con una construcción de una planta en Chile, y cerca del 84% sí estaba de acuerdo. Y después preguntamos por una planta geotérmica en Puyuhuapi. Esto es porque uno de los fenómenos identificados cuando hablamos de energía, esto de que apoyo un proyecto, pero no que esté en mi patio, no cerca de mi casa. Esto no, ese fenómeno que es súper común identificarlo, no pasa acá porque es casi que se mantienen las proporciones. Hay un 76% de la comunidad declara apoyar un proyecto geotérmico. Y bueno, las conclusiones, en todos los ejes que mencionó Catalina, que vimos nosotros, hay cifras que nos alertan sobre una pobreza energética alta en la localidad. Esta imagen es parte de una infografía que les vamos a hacer llegar en el correo que nos enviaron en el chat. Entonces, la calidad del suministro eléctrico es un eje comentado por los hogares que participaron, principalmente por el alto número de interrupciones, ¿cierto? El gasto en calefacción se considera alto, sobre todo si pensamos que en Chile el promedio son 40.000 pesos. A pesar de que los hogares han invertido en mejoramiento térmico, un porcentaje alto viven con una sensación de disconfort térmico. La leña es un eje clave acá y que moviliza recursos y genera, por supuesto, calor, no solo para la calefacción, sino también para cocción y para agua caliente sanitaria. Existe una alta valoración por la localidad, como un arraigo muy importante de esta localidad por su territorio, la naturaleza y la tranquilidad que caracteriza a Puyuhuapi, y un proyecto geotérmico, de ser factible, por supuesto tiene que considerar estas variables, principalmente para ser un proyecto pequeño y de bajo impacto. Agradecer finalmente a la comunidad de Puyuhuapi por abrirnos las puertas y confiar en nuestro trabajo, a la Municipalidad de Cisne, con quien siempre estamos coordinados, al equipo local, quienes hicieron las encuestas, Juan Sáenz, que es nuestro antropólogo que está en la localidad, y la red, por supuesto que somos parte como SEGA, pero ha sido súper útil su colaboración. Gracias, Luz. Gracias, Sofi, devuélveme, por favor. Vamos a dar espacio ahora a las preguntas, pero antes queremos hacer un ejercicio muy pequeño para conocer impresiones a nivel general y para partir de distinta manera este diálogo, que lo queremos acortar a 15 minutos, pero antes les quiero pedir que tomen su celular o otro aparato, otro dispositivo, y que se metan a Menti, lo voy a anotar en el chat, ya casi todos yo creo que conocen la aplicación, a menti.com, y con el número 48664845, contesten unas breves 2 preguntas que tenemos, y vamos a revisar esos resultados. Se meten a menti.com, anotan ese código. Yo voy a compartir pantalla acá. No sé si se ve. Un segundo que estoy poniendo la presentación de esto. Acá está. Entonces, queremos saber, la primera pregunta, que contesten en forma anónima, dentro de las necesidades energéticas descritas en Puyuhuapi, ¿cuál debería ser la prioridad a resolver de todo lo que se presentó? ¿Cuál sería el tema que ustedes consideran para la región como más importante, para la localidad como más importante, dentro de todos estos temas que se analizaron de pobreza energética, de los hogares con vulnerabilidad? Para que anoten su respuesta breve, corta, solo una palabra, una idea, lo que quieren, lo que ustedes opinan. No sé si el resto me está tirando todas las respuestas, porque me aparece solo una.
Parece que no, porque yo escribí No, otra. sí, porque hay harta gente respondiendo, pero no sé por qué no me deja. Me esperan un segundo. No sé por qué no me está mostrando todas las respuestas. Antes de, voy a ir a resolverlo, pero tengo que ir a la parte de Menti, a la página. Pero también la segunda pregunta, para ver si en esta sí lo que habilité sí se puede resolver, es: ¿la realidad descrita en Puyuhuapi es extrapolable a otra localidad de la región de Aysén? Probemos si así pueden ver, porque como estoy en el mismo computador yo, voy a tener que volver a la parte inicial. ¿Alguien contestó? No está dejando compartir esto. A ver. Luz, y si dejas de compartir, actualizas. Sí, Y eso voy a hacer en este minuto. Problemas técnicos que siempre ocurren. A ver, me dice, está actualizando, pero está cargando los resultados, pero ustedes no los ven. Bueno, son cosas que pasan en este mundo de la... Luz, pero Podríamos si tú, dejar la primera... o si Perdón. tú los tienes, Luz, podrías quizás leerlo. Si es que tú los puedes visualizar, los puedes leer y lo discutimos. Ya, a ver. Voy a poner compartir nuevamente porque ahí me aparecieron. Ahora, compartir pantalla. Se ve chiquitito porque se ve desde... Veamos si ahí aparecen bien. Ahí están. Confort térmico, para la primera pregunta, ¿cuáles son? ¿Ahí los ven o no? ¿Sí? Ya, Sí. estaba mañoso el Menti, estaba pegado. Confort térmico y electricidad, calefacción sustentable, calefacción del hogar, calefacción, estabilidad del suministro, continuidad de servicio energético, educar a la población los beneficios de acceder a energía limpia, aumentar el confort térmico dentro de la vivienda y mejoramiento térmico de las viviendas, estabilidad del sistema eléctrico, calefacción, aislamiento térmico, confort térmico, aquí pusieron todas: reemplazo de uso de la leña, estabilidad, bienestar, calefacción más económica y amigable con el medio ambiente. Vamos a la segunda pregunta. Me voy a poner acá, lo tengo que actualizar para que se vean todas. Safari se quedó pegado. Y como no me funciona, voy a dar paso a las preguntas. Le voy a dar la última oportunidad, Menti, para no perder tiempo. Y pido las disculpas, pero son cosas que pasan a veces con... No se actualiza. Yo después les voy a mandar por el chat las respuestas que recibimos. Así es que doy paso a las preguntas orales y les vamos a mandar la información de todas las respuestas que llegamos a través del ejercicio de Menti. No veo ninguna mano levantada. Sí, Nico estaba Carbone. preguntando. Adelante. No era solo para levantar la mano, yo encuentro que el trabajo que se está haciendo es excelente. Ya no voy a partir hablando. No vas a partir hablando. Pero yo te voy a responder una pregunta que pusiste en el chat, que sí vamos a mandar la encuesta con las respuestas, vamos a mandar el PDF de las presentaciones, vamos a mandar el video y la infografía también. Todo eso. Así que quien no ha anotado su mail en el chat, que lo haga ahora, por favor. ¿Alguna pregunta? A Catalina, Sofía, a Nicolás. Creo que igual sería bueno la pregunta del Nico, pero voy a hacer una pregunta a Adela Aysén, a Sebastián, que lo veo ahí que está presente. Me gustaría saber la impresión que tiene Adela Aysén respecto, o bueno, habla como Sebastián realmente, no creo que sea bueno como ponerte la chapa de la empresa, pero sí me gustaría saber tu impresión sobre estos resultados, que es la contraparte de un poco de este sistema, al menos el sistema eléctrico. Sí, hola, los saludo a todos los presentes acá. En particular, estos estudios, estos alcances son súper buenos en el sentido que un feedback súper
positivo para Edelizen, que nosotros somos los operadores principales de esta zona, y obviamente nosotros siempre estamos en el pro de ir mejorando en este sistema. O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos implementando un sistema que es de batería en Palena, ¿ya? En el cual nosotros buscamos optimizar y bajar los costos que hay en este sistema. En particular, esto va a ser almacenando agua, por ejemplo. Eso es desde el lado de la generación. En particular, respecto a lo que es la red y lo que es el suministro, hay que mencionar que estos sistemas, al ser extensos y ser mucho más pequeños respecto a lo que es el sistema eléctrico nacional, nosotros estamos obligados a mantener un estándar en la calidad de este servicio. Pero a la vez, estos sistemas, al ser extensos, existe mucha probabilidad de que ocurra algún evento. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en particular, si ocurre algo, por ejemplo, se cae un poste por un gran temporal, o por ejemplo, hay un choque y se cae una red, es en el fondo reponer de forma local el servicio en el menor tiempo posible. Y a la vez estamos súper interesados en que la zona a la vez pueda implementar a través del GORE cierta aislación en las casas, que en el fondo es súper importante porque es una zona muy, muy fría, y en el cual sería muy interesante que se pudiera implementar en esta zona un proyecto por calefacción de los hogares, ¿ya? Eso sería muy, muy beneficioso para las familias, la escuela, hospital, etcétera, y en el cual nosotros estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos respecto a la información que ustedes solicitan. Nosotros estamos al 100% disponibles. Ese es mi mensaje, y los felicito a todas y a todos por la exposición. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Diego Morata tiene la mano levantada. Ahí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta instancia. Y mi pregunta va de nuevo a Sebastián. O sea, como lamentablemente estoy con el celular, entonces no puedo ver la gente que está conectada. Pero Sebastián, y manteniendo todo el respeto que hay que tener, porque efectivamente tú trabajas en Edelizen, pero no eres el gerente de Edelizen. Yo parto por agradecer todo el compromiso y todo el apoyo que están dando al proyecto, y me motiva mucho poder escuchar la opinión de un desarrollador privado en este proyecto. Sé que los números y sé que la respuesta que tú puedas dar ahora mismo a esta pregunta que me gustaría hacerte, posiblemente la puedas responder tú como Sebastián, pero con toda seguridad no como Edelizen. Y tiene que ver con hasta qué punto ustedes, y repito, seguramente gran parte de la respuesta posiblemente no la puedas concretar, pero hasta qué punto ustedes estarían dispuestos a correr el riesgo de lo que implica un proyecto geotérmico. Nosotros con este proyecto FIC estamos levantando una información gravitante, una información única, y estamos demostrando, yo creo, una forma de actuar en la geotermia completamente diferente a como se ha venido haciendo en el país. ¿En qué sentido? En el sentido en que gracias a un financiamiento regional, o sea, en cierto modo es el gobierno regional que ha apoyado a este proyecto FIC, con apoyo de las seremías. O sea, finalmente es el aparato público el que está permitiendo levantar esta información, pero información que si fuese factible debiese desarrollar un privado. ¿Qué capacidad de riesgo tiene Edelizen para, en el caso que los resultados de este FIC fuesen absolutamente favorables, que va camino de serlo, dado esta
esta fantástica recepción que tiene la geotermia en la comuna de Puyuhuapi. O sea, es sorprendente. Aquí las cosas se están haciendo como hay que hacerlas bien. O sea, primero preguntarle a la comunidad si estaría dispuesta a un proyecto geotérmico y la cancha está abierta. ¿Qué capacidad de riesgo tú crees que podría tener el Aysén para embarcarse finalmente a una planta de cogeneración que sabemos que tiene unos costos asociados y un riesgo no menor? El riesgo de la perforación geotérmica es algo que es inevitable. Entonces, ¿cómo lo ves tú de cómo lo vería el Aysén? Bueno, muchas gracias, Diego, por tu consulta. No sé si prefieres que lo... Bueno, recién mencionaste a Edelaizen, así que voy a responder como Edelaizen. Bueno, en particular, respecto a tu pregunta, dejo abierta esta respuesta a cualquier otro partícipe de Edelaizen que esté escuchando, pero en particular voy a darte cuál es la respuesta respecto a este tema. En particular, la geotermia es una tecnología muy, muy nueva en el país. En el mundo posiblemente no tanto, pero en el país está como muy poco explorada desde el punto de vista de la electricidad. Sé que el SEGA lleva muchos años con la investigación de los reservorios y las prospecciones en la zona. Nosotros entendemos que en los proyectos, que la verdad son de un capital bien acotado, es como en la minería, por ejemplo. Cuando tú buscas un recurso, en particular, en este caso, este recurso geotermal, probablemente tenga altos costos para encontrar el punto donde se encuentren estos reservorios y hacer los estudios. Entonces, probablemente eso baja un poco el interés en el país para encontrar quizá esta tecnología que es tan buena, ¿ya? En particular, nosotros estamos muy, muy interesados en lo que es desarrollar esta tecnología que sería desde el punto de vista renovable, ¿ya? Pero a la vez nosotros somos buenos haciendo estudios sobre cuencas y caudales, los perfiles eólicos, y actualmente estamos haciendo unos desarrollos de los perfiles solares de la zona. Entonces créeme que no va a faltar mucho tiempo en el que ya entremos como a hacer estudios quizás geotermales, ahora que estamos adquiriendo experiencias con el SEGA, pero a la vez a nosotros nos interesa porque es una mini central que va a estar operando en esta red. Entonces a nosotros desde el punto de vista de la red nos interesa que la continuidad del servicio se mantenga, o sea, que el estándar, que no vaya a ocurrir cierto evento, que incurra en una falla y por lo tanto en un corte. Entonces, para nosotros es importante aprender a convivir con las diferentes tecnologías que hay en la zona, que el suministro sea continuo y que sea de una buena calidad. Entonces, créeme que estamos 100% abiertos después cuando esto empiece a avanzar mucho más para hacer, por ejemplo, una planificación para la operación y los protocolos para operar y convivir con distintas tecnologías, porque esta zona, aparte de que existe una matriz que es térmica, otra que es hidroeléctrica, ahora va a entrar un sistema de almacenamiento que es por batería y prontamente esperamos a que el proyecto del SEGA entre también en acción. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy ansiosos por aprender a cómo convivir con esta tecnología. Espero haberte respondido ahí, Diego, lo que tú esperabas. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Sebastián. Nico Carbone. Yo creo que lo que dice Sebastián es súper alentador en el sentido de que la participación del principal controlador de los sistemas eléctricos, el que además es distribuidor, y todo lo que sucede en particular en nuestra región, demuestra buena voluntad. Yo creo que esa buena voluntad se ha visto en otros proyectos también que no tienen necesariamente que ver con geotermia, pero que me parece que en particular con el tema de geotermia y en particular en el sistema mediano de Palena y también el sistema mediano de Cisne, cobra mayor importancia porque es un recurso natural súper abundante.
Y ahora hace poquito, hace 10 días atrás, salió a la luz pública que hay un descubrimiento de un volcán activo acá en la región, y es potentísimo, y también es parte de la línea de la falla Liquiñe-Ofqui. Entonces, yo lo que siento es que hay un tremendo potencial geológico de poder utilizar la geotermia dentro de esta región, no solamente en el borde del mar en Puyuhuapi, donde tenemos termas casi a nivel superficial, sino que con exploraciones algo más profundas, también en otros lugares. Y yo creo que si es que el Aysén está disponible, se puede uno imaginar un futuro con harta geotermia dentro de la región, pero también creo que es necesario que el GORE siga apoyando con financiamiento los estudios, y no solamente como estudios superficiales, sino que yo creo que aquí igual hace falta seguramente el estudio de factibilidad va a decir que es posible hacer una planta geotérmica, pero luego hay que hacer otros más estudios, y a lo mejor esta planta geotérmica, que en particular en Puyuhuapi está situada dentro de un complejo termal, podría ser revisada en otra parte, a lo mejor en el fiordo Aysén, a lo mejor en el entorno de Cochrane. Yo creo que hay oportunidades de replicar este esquema en otros lugares. Obviamente teníamos que partir en Puyuhuapi, donde las condiciones fueran las más favorables posibles, que uno estimara que se podían dar las mejores condiciones. Pero en la segunda pregunta de Menti decía si es que esto es posible replicarlo en otras regiones, o si uno veía que la realidad de Puyuhuapi se podía reflejar en otras regiones. Me gustaría que de pronto nos contaras si es que efectivamente la respuesta mayoritaria fue todas, porque es una realidad súper común, por lo menos desde lo que yo creo, lo que yo veo, se da mucho el tema de la falta de acondicionamiento térmico, se da mucho la calefacción ineficiente, se da mucho la falta de confort térmico, y en proyectos de este tipo, en donde hay cogeneración, se pueden resolver dos temas con una sola inversión. O sea, la inversión que hace de la Aysén, a lo mejor si participa en un proyecto exploratorio para el tema de la generación, podría también de la Aysén ser parte del oferente privado que hace la venta de un servicio de calefacción geotermal. O sea, hasta hoy día uno piensa en el Aysén solamente en el tema eléctrico o energético de suministro, pero este sería la primera ocasión en que un proyecto de geotermia es de cogeneración en Chile. Por lo tanto, las posibilidades de explorar territorios nuevos, de servicios nuevos, yo creo que está ahí súper disponible. Gracias, Nico. Antes de dar la palabra, la última palabra, voy a contestar lo que salía en la diapo de si la realidad descrita en Puyuhuapi es extrapolable a otra localidad de la región de Aysén. Contestaron a Cisnes, a Cochrane, Raúl Marín Balmaceda, sí, 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 Caleta Tortel, Villa O'Higgins, Huaytecas, Puerto Cisnes, se repite, y Villa Mañiguales. Esas fueron las respuestas, también lo vamos a mandar en todos los materiales que mandemos nuestro fallido Menti del día de hoy. Quedan muy poquitos minutos porque ya empieza a hacer hambre hasta ahora en todo el país, pero queremos escuchar a quienes están acá desde la localidad de Puyuhuapi. Queremos darle la palabra a alguien de la comuna, si es que darle prioridad, llamarlos. No voy a ser dictatorial de decir nombres porque sería un poco mala onda, pero no sé si alguien nos quiere comentar qué les pareció los resultados. Queremos hablar con alguien directamente de la comuna. ¿No nos están escuchando? ¿Alguien por ahí? ¿No? Es muy feo decir los nombres, Nico. Yo creo que tú podrías... Verónica de Puyuhuapi, no voy a poner la cámara. La verdad es que no llegué atrasada, se me pasó, así que no sé los resultados, pero me imagino que los resultados son favorables porque
es una necesidad. Ya vi parte, ¿no es cierto?, de contar con calefacción. Yo me dedico al turismo. La gran mayoría de Puyuhuapi se dedica a esta actividad y esa es nuestra gran talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera, la calefacción. Así que creo que hay que echarle para adelante con este proyecto. Yo estoy optimista, es un anhelo, un sueño que yo tenía desde muchos años, de que se pudiese utilizar lo que tenemos, que es en este caso las termas o el calor de la tierra, digamos, y sacarlo, así como se hace en otros países. ¿Por qué no hacerlo acá en Chile y especialmente en Puyuhuapi? Y que nosotros seamos el ejemplo, el piloto para la región de Aysén. Bueno, espero los resultados de la encuesta de mis vecinos. Yo creo que la gran mayoría ha apuntado a que está a favor de este proyecto, digamos. Y desde mí, personalmente, como Verónica, como presidenta de la Cámara de Turismo y del Perturismo, si hay que apoyar y seguir apoyando o hacer las conversaciones con gobiernos regionales, estaremos ahí apoyando, ¿no es cierto?, para que seguir avanzando y se concrete y sea una realidad de nuestra localidad. Muchas gracias, Verónica. Y vamos, una última pregunta que está en el chat para Sofía Vargas. Dice, en una de las presentaciones se mostró la opinión de los habitantes y una frase decía algo así como mantener igual. Por favor, ¿cuál fue el contexto de la pregunta que se realizó en esa encuesta? La preocupación es la aceptación o no de la comunidad frente a los cambios. Sí, gracias Marcela por la pregunta. Ahí nosotros integramos en la encuesta dos áreas. Una fue justamente poder entender cuál era la relación de la comunidad con su territorio, y en ese contexto preguntamos dos cosas. Uno, qué era lo que más le gustaba de Puyuhuapi, y la segunda pregunta era cómo le gustaría que fuera Puyuhuapi en 30 años más. Cuando en la segunda pregunta, justamente había esta situación que un grupo importante responde que se mantenga todo igual en el sentido de como la preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza, y esa pregunta no apuntaba a responder algo relacionado con el proyecto energético, sino que directamente con el territorio. Después se pasó a otra sección de la encuesta donde sí se preguntaba cuál era el apoyo o no a un proyecto geotérmico, pero en particular con esa pregunta fue una pregunta abierta para poder comprender cómo la comunidad misma se visualiza. Y ahí estaba esta como dicotomía entre que tuviera más acceso en cuanto a la vialidad, a lo mejor incluir un liceo, pero también está esta idea de mantener todo igual en el sentido de no aumentar la cantidad de personas que viven ahí de una forma explosiva, no incluir quizás intervenciones ambientales tan importantes. A eso iba como el mantener igual. Pero sí, también a nosotros nos pareció importante destacar, y lo hemos estado conversando de hecho en el equipo, como esta dualidad. Gracias, Sofía. Y bueno, justo en la hora que nos habíamos propuesto. Hola, no ¿puedo tomar 30 segundos? Sí, no sé Pablo Alarcón del Gobierno Regional. Dale. No, mira, yo quiero agradecer de verdad al equipo del SEGA y bueno, sobre todo a Nicolás, que siempre nos mantiene informados. Contacto directo siempre con la división de planificación, tratando de que seamos partícipes de esto. Tomando un poco la palabra de lo que decía Nico Carbone, sí, yo creo que el gobierno regional está interesado en seguir financiando ciencia aplicada, pero el contexto del SEGA hoy día, que creo que empezamos el 2016, ahí Diego, no sé si tú me corriges, creo que fue el 2016 o antes, está dentro de un contexto justamente de investigación aplicada para que después se pudiesen generar alternativas tecnológicas, qué sé yo, de aplicación, donde SEGA en un principio se quiso como alejar un poco de eso porque no decían que ellos la especialidad no era la tecnología y la aplicación, y finalmente se terminaron haciendo cargo. Pero yo me quiero detener un poco en el contexto que se da ahora este programa, que tiene que ver con la innovación social y la participación ciudadana, que escuchando las presentaciones me deja bastante satisfecho porque está en la línea de lo que el gobierno regional está impulsando como innovación social e innovación en la gestión pública. Así que este modelo me parece que es replicable, ¿no? Como modelo participativo,
porque también puede ser en otras zonas donde quizás no hay potencial geotérmico, pudiese aplicarse con energía eólica, mareomotriz, undimotriz, así que de verdad muy conforme con los resultados. Nuevamente agradecer a todo el equipo del SEGA, y nada, pues dejar abiertos los canales para comunicarnos. Se vienen nuevos procesos de concurso del FIC, y tenemos otras vías también de financiamiento directo, así que nada, pues invitarlos a reuniones para poder ver cómo seguimos con esto, replicarlo o financiar nuevas investigaciones. Así que eso, un saludo a todos y gracias por invitarnos. Gracias, Pablo. Y ahora sí, vamos a dar cierre a este conversatorio. Muchísimas gracias. Quien no ha escrito su mail, le pido antes de cerrar la sesión que lo escriba en el chat para mandarles todo el material. La infografía la pueden replicar en sus redes sociales, en sus cuentas personales, porque quedó bastante buena, gracias a la Red de Pobreza Energética por toda la cooperación, a Catalina y el resto del equipo. Y nos volveremos a encontrar en otro espacio virtual. Lamentablemente todavía no podemos llegar para allá, pero un abrazo y que todos ustedes y sus familias estén con mucha salud en este tiempo. Muchas gracias.